Em, ok, entonces, habíamos quedado acá, ¿verdad? Habíamos comentado esta posibilidad. No, acá. Habíamos comentado esa posibilidad de que una caja esté sobre la otra y que yo empujo la de abajo y entonces qué pasaba con la de arriba, ¿verdad? Y cómo interactúan entre sí. Solo como para recordar, entonces lo que habíamos dicho es que la caja de abajo siente la fricción hacia la izquierda, ¿no? Porque yo empujo la caja de abajo hacia la derecha, la caja de abajo se movería hacia la derecha y siente la fricción hacia la izquierda. Y la caja de arriba siente la fricción hacia la derecha, ¿verdad? Habíamos visto tres posibilidades de entenderlo, una cuestión de acción-reacción o por una cuestión de que la caja de arriba se movería relativamente a la caja abajo hacia la izquierda. Entonces la fricción iría en sentido contrario hacia la derecha, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos. Y también comentábamos, ¿verdad? Hay dos posibilidades. Eso no lo hemos visto tan... Sí lo habíamos mencionado, pero igual se los vuelvo a decir por acá. En el caso de que la fricción estática no es máxima, ¿verdad? Que eso es una posibilidad, no sabemos cuánto vale la fricción estática de antemano, sino que tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, ¿verdad? Y entonces tengo que para la caja de arriba, la fricción va a ser igual a la masa de la caja de arriba por la aceleración. Y en la caja de abajo, la fuerza horizontal menos la fricción va a ser igual a la masa de la caja de abajo por la aceleración, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de analizar el sistema si no estoy en el caso de fricción estática máxima. Puede ser que lo que me pidan es cuál es la fuerza F máxima de manera tal que, bueno, entonces ahí ya yo estoy en un caso máximo, ya el enunciado me dice busque lo máximo, y entonces uno le impone, ¿verdad? A la fricción que sea igual a mu s por la normal, ¿verdad? El coeficiente estático de fricción y la normal, ¿verdad? ¿Y cuál normal? La normal que hay entre la caja 1 y 2, ¿verdad? Que sería la normal que siente la caja 2. ¿Sí? Eso fue lo último que estábamos viendo en la clase pasada. ¿Sí? Entonces continuemos a partir de acá. Hagamos ejercicios. Comencemos con este. ¿Qué tenemos acá? Aquí tengo un saco de cemento, está colgando acá. Voy a borrar todo esto, ahora lo vuelvo a hacer. Tengo este saco de cemento, está colgando y tiene un peso FG, sea FG lo que sea, ahí vale un número, ese número es FG, cuelga en equilibrio, ¿verdad? Y está amarrado con tres alambres. Hay un alambre T1 aquí arriba que llega hasta un nudo, hay otro alambre T2 que va desde el techo hasta el nudo y un alambre que voy a llamar como una tensión T3 que va desde el nudo hasta el saco, ¿verdad? Entonces, los dos alambres de arriba tienen ángulos θ1 y θ2, ¿verdad? Respecto a la horizontal. Y la cuestión es, quiero que expresar T1 en términos de el peso y el coseno de los ángulos. ¿Okay? Eso es lo que tengo. Muy bien. De lo que vimos la clase pasada, ¿qué sería lo primero que debería hacer en este caso, entonces? ¿Cómo se comienza cualquier ejercicio de estos? Haciendo el diagrama. Muy bien, el diagrama. Okay, ¿qué fuerza conozco en este momento? ¿Qué fuerza me da el enunciado en teoría? El pez El peso. ¿Ese peso en dónde aplica? ¿Sobre quién aplica? sobre el saco. Ok, entonces empecemos ahí. Sabemos que tengo el peso, ¿verdad? Entonces voy a empezar con el saco, ¿verdad? Porque cuando yo hago aquí, voy a analizar con los ejes horizontal y vertical, porque en este caso no hay problema con eso. Aquí está el positivo. Aquí está el positivo de J también. Y bueno, ¿para dónde iría el peso del saco entonces? hacia abajo. Hacia abajo en la vertical, exacto. El peso siempre va hacia abajo en la vertical. Segundo. Muy bien.
Eso es el peso del saco. ¿Verdad? Estoy llamándolo F sub G. ¿Qué otra fuerza experimenta el saco? ¿Qué fuerzas hay sobre el saco, aparte de su peso? La normal. ¿Por qué la normal? Bueno, se Pero yo supone que creo cuando que está colgando no allá, se... Que el compañero dijo que, no se, que si se supone que cuando está colgando no hay normal. ¿Y qué dijo la compañera? ¿Iba a decir algo también una sí, compañera? ese, iba a decir eso lo mismo. Exacto, si está colgando, no estoy en contacto con ninguna superficie y entonces no hay normal, porque la normal me la da alguna superficie. ¿Ok? En el chat están poniendo la tensión 3, tensión sí, en efecto sería la tensión 3 que lo jala, ¿verdad? Yo sé que ahí en el dibujo se ve una cosa negra, como que es algún tipo de tela o qué sé yo, cuero sobre el cual está el saco. Eso podría ser simplemente el mecanismo con el cual yo amarro la tensión 3, pero ese mecanismo lo que hace es transmitir la tensión 3, ¿verdad? Que jala la tensión 3 hacia arriba. Entonces, es la tensión 3 la que voy a experimentar ahí, ¿verdad? El saco, entonces también es jalado hacia arriba por la tensión 3. ¿Okay? Muy bien. ¿Hay alguna otra fuerza que haya sobre ese saco? Pues ya estamos. Las otras dos tensiones, T1 y T2, Ajá, esas dos tensiones. ¿Sobre qué punto de mi sistema están aplicando esas tensiones? sobre T3, ¿no? T3, Sobre T3 arriba, ¿verdad? Entonces, aquí hay un nudo. Nadie me dice de eso en el enunciado, pero uno lo puede ver. Lo voy a poner aquí en un círculo. Voy a ponerlo azul. En ese círculo azul, ahí, eso es un nudo en donde llegan las tres tensiones, ¿verdad? Entonces ahí están actuando las tres tensiones. Entonces analicemos eso, el nudo. ¿Okay? Entonces voy a tener el eje horizontal y el eje vertical. ¿Okay? Muy bien, entonces, sobre mi nudo, ¿qué fuerzas hay sobre el nudo? ¿Hacia dónde están esas fuerzas? Ya sé que está T1, T2 y T3. Las tres llegan ahí, las tres cuerdas, ¿verdad? Entonces, en ese punto se juntan las tres cuerdas, cada una jala para un lado. ¿Para dónde jala cada una? La pregunta, entonces. de T3 para abajo. Muy bien. Pero acá. Okay, T3 jala para abajo. ¿Qué más? Creo que habría que acomodar la T1 y la T2 también. Exacto, la T1 y la T2. La T1, ¿en cuál cuadrante quedaría? en el segundo. En el segundo cuadrante, ¿verdad? Jala como hacia el segundo cuadrante. Y, ok, y yo necesito designarle un ángulo. Ahora, tengo que darle un ángulo ya sea con respecto a la vertical o con respecto a la horizontal. El enunciado me dice que hace un ángulo cita 1 aquí arriba con la horizontal. Entonces, pongamos ese cita 1. ¿Dónde puedo poner ese cita 1? Para la tensión 1. ¿Dónde quedaría? Aquí en mi diagrama. En la parte de abajo la flecha. Exacto, aquí con el horizontal, aquí abajo. Pues aquí también conozco esto, esto sería cita 1. Segundo para poner el texto. Muy bien, ese es cita 1. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Es válido tener alguna duda de por qué ese cita 1 está ahí? Sí, profe. Ok, entonces veamos eso.
Solo que borré el puro inicio. Aquí habían dos líneas paralelas. Voy a hacer la línea horizontal del techo y voy a hacer una paralela que también sea horizontal, pero que está aquí abajo en el nudo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a aplicar un teorema geométrico en donde voy a hacer una recta que pase aquí por T1, más o menos como así, ¿verdad? Y entonces lo que yo tenía ahí era, voy a agrandar eso un poco más, ese es el ángulo cita 1, ¿verdad? Ese es el ángulo que yo estoy analizando. Voy a ponerlo en rojo. Si les cuesta ver rojo, me avisan. Ok. Y ese es el ángulo que está ahí, es cita 1. Lo puse en color. Ok. Ok, muy bien. Ahora, por teorema de geometría, sabemos que el ángulo opuesto por el vértice va a ser igual, ¿verdad? Entonces, este ángulo aquí arriba va a ser el mismo cita 1. Y por teorema también de dos rectas paralelas que es intersecado por por otra recta, tenemos que este de aquí abajo va a valer lo mismo. ¿Cómo? Bueno, hay varias formas de verlo. Ese ángulo de aquí abajo, eso tiene la misma forma y la misma inclinación que el ángulo de aquí arriba, ¿verdad? Que dijimos que es opuesto por el vértice. Entonces, si tiene la misma forma, se ve igual, es otra recta paralela, y tiene que ser lo mismo, ¿no? Ahora, si no me creen por mi argumento no tan convincente, no tan geométrico, había otro argumento que decía que los ángulos internos opuestos de la recta que, ¿verdad? Entre dos rectas paralelas y una recta que las interseca, los dos ángulos internos opuestos son el mismo. Otra forma de verlo, yo siempre lo que hago es tratar de ver una Z, no sé si logran ver aquí la Z, ¿verdad? Entonces el ángulo más pequeño entre la Z siempre va a ser igual, ¿verdad? El ángulo dentro de la Z es el mismo. Pero bueno, se supone que ustedes ya vieron esto se veía en el colegio, no sé si después lo vieron de nuevo en cálculo, en precálculo, estos teoremas, ¿verdad? Los matemáticos tendrán mejores formas de decirles, sí, es por esto. Yo solamente les digo, es eso lo que estamos usando. Yo siempre trato de ver la Z siempre me ayuda. ¿Verdad? Entonces digo, ok, este está dentro de la Z, este también son el mismo. Okay. Sí, ahora sí un poco más claro porque es el mismo. Gracias. Ok. Muy bien, entonces, dígame. Porque yo tengo una duda con respecto a la dirección de T1, o sea, porque está hacia arriba y no hacia abajo. Porque las cuerdas siempre jalan. Entonces usted siempre va a ver la tensión hacia el centro de la cuerda. Entonces aquí estoy en el borde de la cuerda, va hacia el centro de la cuerda. Aquí arriba, si estuviera analizando en el techo, ahí sí, la cuerda jala el techo hacia abajo, ¿verdad? Pero yo no estoy analizando el techo, yo estoy analizando el nudo. Entonces, como estoy analizando este nudo de acá, lo que yo voy a ver es que la cuerda jala hacia arriba, ¿verdad? Entonces yo siempre tengo que pensar en que las cuerdas se están jalando. La tensión siempre jala el borde. ¿Okay? Entonces, y yo siempre analizo, ¿verdad? Uno no se puede analizar en medio de la cuerda, sino que yo siempre estoy analizando los extremos de las cuerdas. ¿Verdad? Por ejemplo, para T3 analizamos ambos extremos. Un extremo estaba aquí abajo sobre el cemento, ¿verdad? Sobre el saco de cemento y jalaba el saco de cemento hacia arriba. Entonces el otro extremo está arriba, jala hacia abajo, ¿verdad? Siempre ambos extremos jalan en direcciones contrarias porque ambos extremos están, la tensión en ambos extremos va hacia el centro de la cuerda, ¿verdad? Sí, Listo, gracias. perfecto. Ok, entonces ahora, siguiendo la lógica que hemos estado aplicando, ¿cómo quedaría T2? La flecha iría hacia arriba, pero en el cuadrante 1. Exacto, hacia arriba en el primer cuadrante, perfecto. ¿Y el ángulo? ¿Dónde lo pongo? Cita 2. En la parte de abajo también. En la parte de abajo, perfecto. Okay. Entonces el ángulo va aquí abajo y T2 es este que está acá.
Y bueno, pongamos aquí. Ese es el ángulo. Perfecto, entonces ya que tengo mis diagramas, ¿qué hago después de los diagramas? Se suman las fuerzas. Perfecto, entonces hago una suma por cada eje, por cada diagrama. Entonces en el primer diagrama, en el del saco, es muy sencillo. ¿Cómo quedaría? ¿Alguien que lo dicte? Quedaría T3 menos la f de G. Perfecto. T3 menos MG sobre menos FG. ¿Ok? El saco, ¿se moverá ese saco? ¿O está ahí quieto? O sea, ¿está en equilibrio o va a acelerar? Es la pregunta. No se mueve, profe. Perfecto, está en equilibrio, no se mueve. ¿Eso qué significaba para la suma de fuerza? ¿A cuánto es igual? 0. Perfecto. ¿Sí? Es igual a 0. Muy bien. Entonces, ahora tenemos para el nudo. Para el nudo es un poquillo más complicado. Pero bueno, no es nada del otro mundo. Hagamos primero la suma en I. ¿Cómo quedaría la suma en I? Aquí se va a poner en I. ¿Cómo queda la suma en I? La componente de T2 menos la componente de T1. Ok, calculémosla de una vez. ¿Cómo calculo la componente de T2 menos la componente de T1? Ok, los signos están perfectos. ¿Cómo calculo la componente de T2? Por coseno del ángulo, cada uno. Cada uno con el coseno del ángulo, exacto. ¿Verdad? Porque el ángulo es adyacente al I. ¿Verdad? Entonces, cada uno va a usar el coseno. Ok, ¿y eso a qué va a ser igual? Cero. Exacto, a 0 porque seguimos en equilibrio. Muy bien. Ahora, para el nudo en J, ¿cómo queda la suma del nudo en J? Menos T3 más T1 seno del ángulo más T2 seno del ángulo. Y exacto, menos T3 más T1 seno del ángulo, cita 1, más T2 seno del ángulo, cita 2. ¿Y a qué es igual esto? Esta última suma, ¿qué es igual? Cero igual. A 0 igual, exacto. Entonces, tenemos que eso también está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿por qué era que era menos T3? porque va Porque para va para abajo. abajo, ¿verdad? Ujú, ujú. Usamos la convención de que izquierda y abajo es negativo, derecha y arriba positivo, ¿verdad? Así no tenemos que estar dándoles las direcciones. Y mantenemos las direcciones a la hora de separar lo de I por un lado y lo de J por el otro, ¿verdad? Así también nos aseguramos de que todos tengan su dirección, ¿verdad? Y al hacer eso, entonces ya después de, ya aunque todo eso son vectores, todo esto tiene direcciones, al separarlo en I y J y darles el positivo y el negativo,
ya no tengo que preocuparme más por el signo, ¿verdad? Ya no tengo que preocuparme más por la dirección. Todo lo que tengo aquí, eso tal vez sería bueno mencionarlo, lo que yo tengo aquí en estas ecuaciones son magnitudes. O sea, la magnitud de T3, la magnitud de FG, la magnitud de T2, la magnitud de T1. O sea, uno siempre esperaría que esas fuerzas, ¿verdad? Cuando yo despejo, me tienen que dar positivo, porque yo aquí lo que escribí es la magnitud, y por definición la magnitud es positiva, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ya yo tengo aquí la dirección, ya yo se la di, ya está completamente expuesta aquí en estas ecuaciones, al ponerlas de estas formas, ya di todo lo que tengo que ver con la dirección, solo me quedan magnitudes, por tanto solo me quedan escalares, y todas tienen que dar positivo al final, ¿verdad? Eso es una forma de... ¿Qué pasa si yo espejo esto y al final la magnitud me dio negativo? Significa que yo le di al principio la dirección equivocada, ¿verdad? Yo pensaba que iba hacia la derecha, pero en realidad va hacia la izquierda. ¿Okay? Okay, entonces, es un comentario adicional que es bueno tenerlo en mente. Entonces, ya que tenemos la sumatoria de fuerzas y todo eso, lo único que queda es resolver el sistema. Entonces, paso 3, resolver el sistema. ¿Okay? Entonces, voy a copiar las ecuaciones. La más sencilla, uno siempre empieza con lo más sencillo. La más sencilla es esta, ¿verdad? Y de una vez me dice, ¿verdad? Yo puedo entonces pasar el T3 al otro lado del igual. Y de una vez me dice que T3 es igual al peso. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Vean que en este caso, es porque estoy en equilibrio, ¿verdad? O sea, no hay velocidad y si hubiese velocidad sería constante, ¿verdad? O en este caso puedo decir la velocidad es de 0 y se mantiene en 0. Pero una cosa que a veces uno se ve tentado a hacer es generalizar esto. Y yo he visto que es un error que mucha gente comete. Y entonces, como ven que esto pasa así muchas veces en muchos ejercicios de este tipo, llegan aquí, tratan de saltarse el diagrama del saco y dicen de una vez en el nudo, sí, ahí está el peso. Pero en el momento en que esto empiece a moverse, qué sé yo, usted lo pone así en el techo de un ascensor y el ascensor se mueve, ahí ahora ya hay aceleración, ¿verdad? Entonces, vean que aquí hubiera quedado esa aceleración. Entonces, T3, solo porque está en equilibrio, T3 es igual al peso, ¿verdad? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Siempre hay que hacer todos los diagramas, ir pasito a paso. No vaya a ser que por ejercicios anteriores uno cometa datos después. Ahora, ¿cuál sería la siguiente ecuación más sencilla? ¿Cuál le parece a ustedes? ¿Con cuál sigo? ¿Cuál usarían ustedes? La del nudo La de del ni, nudo de I. J. Ni, perfecto. Esta es la siguiente más sencilla. Entonces, bueno, aquí puedo pasar el T1 al otro lado del igual, queda positivo entonces. Y puedo despejar alguna de las dos. ¿Cuál quieren que despeje? Es lo mismo. T1, despejo T1. Ok. Va a ser un poco más largo, pero también podemos despejar T1. Sí, está bien, despejemos T1. ¿Sí? Entonces mando T2, el coseno de cita 1 dividir. Y listo, ya despejé T1. Okay, entonces, vean que yo necesito llegar a esta expresión de T1. Entonces tengo esta expresión de T1. Entonces primero necesito la expresión de T2 y despejarla. ¿Verdad? Despejar la expresión de T2, sustituirla acá y después simplificar hasta esto. ¿Sí? Pero bueno, eso no va a ser nada del otro mundo. Solo me queda la última ecuación. Entonces digo, empecemos a usar esa. Aquí hacemos dos cosas de una vez. Lo primero, pasamos el T3 al otro lado al igual, que quede positivo. ¿Verdad? Y de una vez, aquí tengo T1. T1 seno de cita 1, pero ya vimos que T1 es T2 por el coseno de cita 2
entre el coseno de cita 1. Ok. Muy bien, aquí varias posibilidades, entonces. Yo necesito llegar a esta expresión. En esta expresión, el T3, ¿verdad? T3 ahorita lo cambiamos, T3 es FG, que aparece FG por coseno de cita 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar ambos lados por coseno de cita 1. Para simplificarlo de la siguiente manera. Okay. Entonces, si multiplico ambos lados por coseno de cita 1, aquí aparece T3 coseno de cita 1. ¿Verdad? Para este primer T2 cancela, ¿verdad? Porque yo estoy multiplicando por coseno de cita 1, tengo un coseno de cita 1 dividiendo, cancela. Y este último queda con coseno de cita 1. ¿Verdad? Okay. Eso por un lado. Okay. Al multiplicar ambos lados, entonces ahí me quité ese denominador que podría ser un poco incómodo. Ya no tiene como incomodarnos. Y puedo sacar T2 a factor común. Entonces hagámoslo de una vez. Okay, ahí está. T2 como factor común. Okay. Ahora, aquí tengo, yo necesito llegar a alguna expresión que tenga seno de cita 1 más cita 2. Y aquí tengo esa expresión, coseno de cita 2, seno de cita 1, seno de cita 2, coseno de cita 1. Y por obra y magia de las matemáticas, eso es lo mismo que tener todo ese paréntesis enorme de ahí, es lo mismo que tener el seno de cita 1 más cita 2. Y usted se estaba diciendo en este momento, pero profesor, yo no sé cuáles son las obras de la matemática, cómo yo saco eso, cómo me lo sé. Bueno, hay varias cosas. La que yo le recomiendo que hagan es que busquen por algún lado libros de tablas. ¿A qué me refiero con libros de tablas? Existen, yo sé que cuando uno pasó cálculo 1, uno pasó toda la vida tratando de memorizarse cuál era la integral, cuál era la derivada de las diferentes cosas. Y bueno, resulta que todo eso ya existe tabulado en libros. Jeje. Hay varios libros, hay libros más complejos, hay libros que súper gruesos que tienen un montón de tablas. Hay otros mucho más chiquitillos. Yo siempre he usado desde que estaba en cálculo 1, de hecho, me encontré en mi casa un libro que mi papá se había comprado, todavía se consigue, de hecho, en la librería de la universidad se vende, que es el manual de fórmulas y tablas de matemáticas de Murray Spiegel. Es muy sencillo, ese libro es muy bonito, se los voy a poner aquí en el chat. Si lo pueden conseguir y tenerlo a mano, créanme que todavía para mis cursos de maestría lo uso. Y cuando uno llega así a integrales y llega a... tiene un montón de senos y cosenos y necesita simplificar eso. Es muy, muy, muy útil. Ya se mataron mis perros. Es de una editorial llamada McGraw-Hill. McGraw-Hill. Okay. Y no sé si lo tengo acá. Tiene un segundo, para ver si se los puedo enseñar. En ese libro, cuando uno tiene ese libro, para ver. Okay, no tengo otro de... No, no lo tengo aquí en este momento en la compu. Pero bueno, es de una colección, esta editorial tiene una colección llamada Shaun, muy bien, muy buena.
si están pegados en cálculo, y así, créame que para cualquier nivel de cálculo tienen un libro completo dedicado y explica las cosas muy sencillas, y entonces son muy buenas colecciones de fórmulas y así. Entonces, en ese libro, ustedes van a encontrar, por ejemplo, para este caso en específico, estamos con funciones trigonométricas. Hay toda una sección de funciones trigonométricas, así como hay toda una sección de funciones de números complejos. Y entonces, a ver, un segundo, tal vez les puedo tomar una foto y lo subo. Aquí está. Voy a conectarme un segundo con el zoom del teléfono para pasarles la foto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando llega a este tipo de situaciones? Y lo busca en una tabla, literal. Ok. A ver si lo puedo mandar al chat. No, voy a conectarme por otro lado. A ver cómo lo paso a la compu. Un segundo. Ujú. Profe, pero para despejarte 3 no era más fácil pasarlo después del igual y no queda bien. Y ya. ¿Ah? ¿Cómo? Ahí usted está despejando T3 o qué está despejando. No, estoy despejando T2. Es que Ah, me fui ok. en la hablada del seno y el coseno. Ah, Un ok, ok. segundo. Este. Segundo. Ya le llegó la foto. Profe, y no es lo mismo despejar, digamos, T3 en la segunda fórmula y después sustituirlo por, o sea, sustituir T3 después ahí en esa misma fórmula. T3 no es el problema. El problema es T2. Ajá, pero digamos, después sustituyo T3, ya no dije nada, T3 en esa fórmula y despejo después T2, para no tener que hacer eso, o sí, o no se puede. ¿Cómo? En esta fórmula, despejo T3, dice usted. Ajá, y lo meto en la de arriba, despejo T2. No hagan loco. No. Usted aquí lo que. Terminamos el problema. Que usted manda este seno a dividir, ¿verdad? Y usted dice T3 es FG. Entonces en vez de T3 voy a poner eso. FG. Entonces, y ahora entonces lo que hago, ¿verdad? Vean que yo lo que necesito en este problema es llegar a esto. T1 es igual a esto. Entonces aquí tengo T1. T1 es T2 por todo esto. Entonces, en vez de T2, pongo lo que T2 es. T2 es FG por el coseno T1. El coseno de T1, perdón. Dividido entre el seno de la suma del ángulo. ¿Verdad? Y de aquí cancelo coseno cita 1 con coseno cita 1 y ya llegué a lo que el problema me pedía. Cita 1 es T2 por el FG por el coseno de cita 2 entre el seno de cita 1 más cita 2. ¿Ven qué es lo que me pide el problema? Aquí está arriba. Okay. Y aquí es donde llegué. En este tipo de problema, como lo que yo tengo es una demostración que realizar, que está aquí arriba, eso es lo que tengo que tener presente. Tengo que llegar a esa demostración. Tengo que llegar ahí. Tengo que llegar a cita 1, cueste lo que cueste. Perdón, a T1 cueste lo que cueste. Sí. Un poco más claro qué es lo que estábamos Profe, haciendo. Dígame. ¿me puede explicar un toquecillo ahí en la parte donde tiene, digamos, pasó ya el coseno de cita 1
multiplicar a T3 y supongo que sacó ahí el factor común de T2, de dónde salió el coseno de 1 que está multiplicando al sencita de 2. Ok. Entonces va a hacer ese paso un poco más despacio. Entonces, yo lo que hice fue multiplicar a ambos lados del igual por el coseno de cita 1. Entonces aquí queda, en T3 es muy sencillo, aquí queda el coseno de cita 1. ¿No? Coseno de cita 1. Acá, ¿cierto? Del otro lado del igual es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico ambos lados del igual, yo Profe, tengo... por haber un más, entonces tiene que multiplicar a los dos lados. Exacto. Ok. Tengo que poner aquí el paréntesis y hacer lo que usted acaba de decir. Multiplico a las dos. ¿Verdad? Entonces, cuando se reparte, queda un coseno cita 1 con la segunda parte, ¿verdad? Con el seno cita 2. Y el otro coseno cita 1 que llega a la primera parte, cancela. ¿Sí? Entonces, todo lo que... Aquí fue que me fui un poco de right, ¿verdad? Me fui de right cuando pasé aquí de este coseno cita 2, seno cita 1 más, coseno, más seno cita 2, coseno cita 1. Todo eso pasa a ser seno cita 1 más cita 2. De ahí uno lo que hace es mandar ese seno a dividir para despejar T2 y regresa a esta otra ecuación. T2, ¿qué es? FG, ¿verdad? En vez de T3 ahora pongo FG, coseno de cita 1 entre el seno de cita 1 más cita 2, y aquí tenía un coseno de cita 2 entre el coseno de cita 1. El coseno de cita 1 cancela y listo, llegué a lo que me pedían. T1 es FG, coseno de cita 2 entre la suma de los senos. ¿Y qué era mi comentario del libro? Bueno, aquí les tomé una foto y les pegué la foto del libro. Esta es de la sección de las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, si yo tengo el seno de A más B, me queda seno de A, coseno de A, más coseno de A, seno de B. ¿Qué es este más menos? Quiere decir que si usted tiene el menos, sería la opción de abajo, aquí queda en negativo. ¿Por qué es eso importante? Porque en el coseno, si tengo coseno de A más B, la opción de arriba es positiva, entonces aquí me dice que queda negativo, ¿verdad? Y si yo tengo coseno de A menos B, aquí la opción de abajo dice que queda positivo, ¿verdad? Entonces, así es como se lee eso, ¿verdad? Si tengo la opción de arriba, que sería la positiva, me da la opción de arriba, en este caso negativo. Si tengo la opción de abajo, uso la opción de abajo, ¿verdad? Entonces aquí está para seno, coseno y tangente, y cotangente, ¿verdad? Pero también hay otras cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué pasa si al seno yo le meto menos A? Entonces queda menos seno. Al coseno le meto menos A, entonces queda coseno positivo, ¿verdad? Eso es lo que dicen que seno y tangente son funciones impares. Coseno es una función par, por eso no le importa si el argumento es positivo o no. ¿Qué pasa si yo al argumento, si yo hago seno de 90 más A? Ah, se convierte en coseno, ¿verdad? O aquí, esto es otra cosa, ¿qué pasa si yo hago un cambio de variable seno de A igual a U? Así es como se transforma, seno de A sería U, coseno de A sería raíz de 1 menos U, y así sucesivamente. Esto es útil para cálculo, sobre todo cambios de variable. Pero bueno, en esta página lo único que yo he utilizado en realidad es esto de aquí arriba, eh, que son cosas que uno en teoría debería saber. Se supone que ustedes saben funciones trigonométricas, ya saben esto. Pero es mentira, ¿verdad? A uno nadie le dijo eso en ningún otro momento. Estos son identidades trigonométricas. Este, y por ejemplo, en esta cuestión de la trigonometría, ahí hay un montón y es útil tenerlo, pero también si usted sigue viendo libros, si lo consiguen, yo se lo recomiendo, ténganlo a mano. Hay integrales indefinidas, hay derivadas, hay un montón de cosas que les va a salvar la vida. Por eso me fui right, porque este libro, lo puse en el chat, es bueno tenerlo a mano. Créame que por lo menos hay otros que son como en teoría más complejos y no sé qué, y más completos, pero con por lo menos ese que tengan, que es chiquitito, fácil de conseguir, es suficiente, créanme. ¿Okay? Y es súper útil. ¿Okay? ¿Alguna duda con el ejercicio?
Profe, no es una pregunta, solo era para asegurarme, ¿verdad? ¿Qué dijo que en la Universal se puede conseguir ese libro? No, yo lo vi en la librería universitaria. A librería universitaria, no sabe dónde más se puede conseguir. O podría preguntar en Alemán. Creo que el alemán es más probable que lo tenga. El alemán a veces trae libros técnicos. Entonces puede llamar al alemán y preguntar. Pero sí, en la librería universitaria, fijo, ahí está. Bueno, ahí lo vi. No sé si seguirá. Que un compañero está ofreciendo una copia de seguridad de un archivo digital. Si quieren, pueden tener una copia de seguridad y se aseguran que la información no desaparezca de este mundo. Se hablan con el compañero en el chat. Ok, muy bien. Subámosle un poco el nivel. Eso está muy sencillo. Ustedes son estudiantes de la UCR Física. Pasemos de ejercicio. Seguimos con los ejercicios simbólicos. No sé por qué había escogido solo simbólicos. Tenemos este pequeño sistema. Hay dos poleas. Hay una masa que cuelga, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que yo conozco? En los ejercicios simbólicos, ¿verdad? Los datos que conozco son las letras que aparecen en el enunciado. Entonces, en teoría conozco M1, porque dice tengo un objeto de masa M1 que cuelga. Entonces, M1 lo conozco. ¿De qué sirve identificar cuáles son los datos que conozco? Sirve porque el enunciado, la respuesta final tiene que estar en estos datos, tiene que tener estos símbolos, ¿verdad? No puedo dejar otros símbolos en mi respuesta final. ¿Okay? Revisen el chat, así de inmediato. Ok, entonces, voy leyendo el enunciado de nuevo. Un objeto de masa M1 cuelga de una cuerda que pasa por una polea ligera, B1, ¿verdad? Entonces aquí tengo la primera cuerda, que viene desde B1 que cuelga, pasa por la polea y llega hasta la polea 2. ¿Okay? La cuerda se conecta a una segunda polea ligera P2. ¿Verdad? Es esta polea que está aquí arriba. Ok, y por esa polea P2 pasa otra cuerda que un extremo está amarrado a la pared y el otro extremo está amarrado a un objeto de masa M2. Entonces M2 también lo conozco. Okay. Sí. Y dice que sin fricción. Pero aquí no hay fricción, no tenemos ya ese problema. Es suficiente sin fricción como para meterle fricción también. Okay. Dice, si A1 y A2 son las aceleraciones que tiene M1 y M2, respectivamente, ¿cuál es la relación entre dichas aceleraciones? Entonces, A1 es la aceleración que tiene el objeto que cuelga. A2 es la aceleración que tiene el objeto que está ahí sobre la mesa. ¿Cómo se relacionan esas dos aceleraciones? ¿Alguna idea? Okay. Entonces, no sé si hace falta que comente más el dibujo. Este es mi sistema, entonces M2 tiene una aceleración A2, está amarrado a una cuerda que pasa por esa polea y termina amarrada en la pared, ¿verdad? En cambio, M1 está amarrado a una cuerda que jala la polea en P2. Entonces, M2 se mueve porque yo muevo la polea P2, al mover la polea P2, corre la cuerda alrededor de la polea P2 y jala a la masa M2. Entonces, ¿cómo se relacionan estas aceleraciones? ¿Alguna idea, propuesta? ¿O se rinden? Que la aceleración, bueno, no sé, o sea, como que tal vez van a ser proporcionales, o sea, que si la aceleración uno aumenta, la 2 también, o algo así, no sé. Es una buena forma de verlo, tiene toda la razón. Aquí hay una proporcionalidad entre ellos. Si A1 es grande, entre más grande es A1, más grande se hace A2, ¿verdad? La pregunta Profe, es, ¿cuál? yo Dígame. pienso que se relacionan por la masa. La aceleración se relaciona por la masa, porque si el objeto
Por ejemplo, si M1 pesa más, bueno, sí tiene más masa, lo va a jalar más rápido para abajo y va a tener más aceleración. Sí y no. Sí, o sea, lo que usted está diciendo tiene todo el sentido del mundo y es correcto. Entre más grande sea la masa M1, más grande la aceleración A1, ¿verdad? Y entonces, en consecuencia, más grande va a ser la aceleración A2. Eso es cierto. Pero yo aquí lo que estoy buscando es, ¿verdad? La compañera nos dijo, hay una proporcionalidad, ¿ok? Eso también es cierto, ¿verdad? Entonces, que es lo que usted también está usando, que si A1 es más grande porque tiene una masa más grande, entonces A2 va a ser más grande. Pero aquí, para que esto sea una igualdad, tiene que haber una constante que voy a llamar n. Hay alguna constante n, voy a ponerla ahí en color, ¿verdad? Y entonces, la pregunta A lo que me dice es, ok, bueno, ¿cuánto es esa n que me relaciona y me hace que esas dos sean igualables? Bueno, porque al final de cuentas, cuando yo hago la suma horizontal en M2, va a ser igual a M2 por A2. Y cuando hago la suma vertical de M1, va a ser igual a M1 por A1. Pero yo necesito relacionar esas dos aceleraciones para poder resolver mi sistema. Una pregunta, profe, ¿no sería la tensión de la cuerda que amarra las dos poleas? Tiene que ver con la tensión, pero más que eso, que normalmente lo que uno tiene es que las diferentes partes del sistema se mueven con la misma aceleración. ¿Por qué? Porque todo el sistema se mueve a la vez, ¿verdad? Entonces, si todo el sistema se mueve a la vez, todo el sistema adquiere la misma aceleración, va teniendo la misma velocidad en el mismo instante, ¿verdad? Porque se va moviendo todo a la vez. ¿Ok? Profe, perdón, ¿qué sería N? N es alguna constante que tenemos que averiguar. Y lo loco de esto es que tenemos que averiguarlo a pura lógica. O sea, una constante que relaciona las aceleraciones. Ajá. Sería la constante proporcionalidad, ¿verdad? Que la compañera ya nos había dicho, son proporcionales. A1 es proporcional a 2. Si A1 aumenta, A2 aumenta. Pero ¿qué tan proporcionales son? ¿Verdad? ¿Qué es lo que las hace proporcionales? ¿Cuál es la proporción que hay entre ellas? Para sacar cuál es esa proporción, ¿verdad? Hay que usar esta lógica de que si todo el sistema se mueve a la vez, la proporción es 1, ¿verdad? Porque lo que se mueve a 1 sería lo que se mueve a 2. M1 se mueve, M2 se mueve, lo mismo. Pero si se mueven como una razón diferente, ¿verdad? Si A1 se mueve mucho y A2 se mueve poquito, ahí tengo una diferencia en la proporcionalidad. Entonces analicemos eso. Este tipo de sistema se llama un sistema de polea doble, ¿verdad? Porque tengo dos poleas. Para hacer eso, aquí ya había hecho varios dibujos, ¿verdad? Este no sé por qué lo hice. Pero bueno, veamos este de aquí arriba. Entonces, uno, ok, déjeme cambiar los colores aquí un segundo. Esto lo voy a poner en azul oscuro. Y esto en gris. Ok, entonces, el 1 es esto que está aquí colgando, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí colgando, que lo acabo de dejar en azul, es M1, ¿verdad? M2 es esta que está acá, en rojo, ¿verdad? Entonces, tengo M2 que está aquí arriba y M1 que está aquí abajo colgando. ¿Okay? Entonces, esta es la posición inicial. ¿Y qué es lo que pasa? Que la longitud de la cuerda no cambia y la cuerda de aquí de 1 va a correr hacia arriba, ¿verdad? De manera tal, ¿verdad? Porque aquí está pegado a la pared, entonces este extremo no se mueve. Si yo jalo la polea, ¿verdad? Que eso es lo que estoy haciendo acá, M1 baja y al bajar jala la cuerda y esa cuerda jala la polea. Al jalar la polea, la cuerda va a pasar por de abajo de la polea, pasa por arriba de la polea y se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Bueno, no se mueve hacia la izquierda, que hay tensada arriba, ¿verdad? Entonces,
Cuando yo jalo la polea hace que la cuerda pase y se mueve M2. Para eso es lo que voy a tener en mi sistema. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy a dejar que mi masa M1 se mueva a una distancia pequeña. Esa distancia pequeña. Eso quiere decir que la polea, ¿verdad? Esta es mi polea original. La polea se va a mover esa misma distancia pequeña. Pero cuando la polea se mueve a esa distancia pequeña, esa misma distancia pequeña avanza aquí abajo y aquí arriba. ¿Cierto? O sea, la cuerda jala, pasa por aquí, ¿verdad? Yo jalo la polea estaba en esta posición más clara, yo la jalo para que avance esta distancia pequeña y termina en esta otra posición acá, ¿verdad? Pero entonces cuando yo jalo la polea, la cuerda viene de aquí abajo, pasa y tiene que terminar arriba, ¿cierto? Hasta aquí todos me siguen. Entonces la cuerda, en realidad la cuerda se encogió, esta distancia tuvo que moverse esa misma distancia pequeña aquí abajo y esa misma distancia pequeña aquí arriba. O sea, la cuerda que está enrollada, la segunda polea, la cuerda se mueve esa distancia pequeña dos veces, una vez arriba y una vez abajo. O sea, cuando yo veo cuánto se mueve la caja desde su posición original acá, la caja se mueve dos veces la distancia pequeña, porque la cuerda se movió dos veces la distancia pequeña. Sí, Profe, dígame. es por eso que se da la proporcionalidad que decía la compañera, porque se mueve dos veces, es decir, como que el movimiento va siendo continuo. Ajá, el movimiento es continuo y siempre que la caja que está colgando se mueve una distancia, qué sé yo, se mueve 1 metro, la caja que estaba sobre la mesa se mueve 2 metros. Profe, o sea, que digamos, la caja se mueve la suma de lo de arriba y lo de abajo, Ajá, básicamente. sí, exacto, porque vea que la cuerda tiene que mover, la cuerda cambia de posición tanto arriba como abajo, por así decirlo. Entonces al final la caja que está amarrada a esa cuerda ve ese cambio de posición 2 veces. ¿Okay? Entonces tenemos esa frase, la caja 2 se mueve 2 veces lo que se mueve la caja 1. ¿Okay? Entonces la caja 2 se mueve 2 veces lo que se mueve la caja 1. O sea que la aceleración que va en la caja 2 es más grande o la aceleración en la caja 1 va a ser más grande. ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser la aceleración más grande? ¿En la caja 2 o en la caja 1? La caja 2. La caja En 2. la caja 1 no sería. Ah, En la caja 2, porque la caja 1 se movió 1 metro y en el mismo tiempo que la caja 1 se mueve 1 metro, la caja 2 se tiene que mover 2. Era 2 metros, porque la caja 2 avanza sí, el sí, doble. Entonces, como la caja 2 avanza el doble, la caja 2 se mueve más rápido que la caja 1. Eso quiere decir que, si venimos acá, la caja 2 se mueve 2, esto no, lo voy a dar, es diferente, la aceleración en la caja 2, voy a ponerlo así, es 2 veces la aceleración en la caja 1, porque la caja 2 es el doble de la caja 1. Así se lee esto en matemática. Aquí digo, aceleración en 2 es, eso es el igual, 2 es el doble, el 2 de la caja 1. ¿Okay? Sí, ¿se entendió el argumento de la parte A? Sí, profe, pero eso no va a pasar en todas las poleas, ¿sí? No, no, veamos esta polea aquí que tenía la par. Aquí tengo una sola polea, en donde tengo una caja más clara y una caja más oscura. La caja más oscura es más grande, es más pesada. Si la caja más oscura es más grande, más pesada, la caja oscura baja, ¿verdad? Y mientras la caja oscura baja, la caja clara sube y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que voy a tener? Que en este caso, lo que baja la caja grande es lo mismo que sube la caja pequeña. Entonces aquí la relación es de 1. ¿Verdad? Si bien la masa, aquí estoy comparando la masa,
masa, aquí voy a poner M mayúscula y aquí M minúscula. Aquí estoy comparando las masas. Si bien la masa de la caja oscura es más grande que la masa de la caja clara, la distancia que se mueve la caja pequeña es igual que la distancia que se mueve la caja grande. Entonces aquí yo puedo decir, claro, entonces la aceleración en la caja clara es igual a la aceleración en la caja oscura. Tal vez pongo una sola palabra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ambas se mueven la misma distancia. Ambas se mueven a la vez. Profe, pero digamos, la aceleración no sería mayor en la caja grande ¿No? porque pesa más. ¿No? Porque están unidas. Vea que lo que aquí hace que la caja, ¿verdad? En el caso anterior, lo que hace que la caja sobre la mesa tenga una aceleración más grande es porque la caja sobre la mesa se mueve más. No estoy hablando nada de la masa. Sí, la masa me va a afectar, como dijo el compañero, la magnitud de la aceleración. Eso es cierto. Y sí, tenemos claro eso. Por ahí entra la segunda ley de Newton. Pero me afecta la magnitud de la aceleración, no me afecta la relación de las aceleraciones. En el caso de la doble polea, hay una caja que se mueve más que la otra. Entonces, la caja que se mueve más tiene más aceleración que la otra. En el caso de la polea simple, las dos cajas se mueven a la vez. Lo que una baja, la otra la sube. ¿Verdad? No es que la caja negra, la caja oscura, baja 3 metros y la clara solo sube 1. No, no. Si la caja oscura baja 1 metro, la clara sube 1 metro. Sencillo. ¿Ok? Sí, Sí, profe, ya, ahora sí está claro. ahora sí. Ok. Muy bien. Entonces voy a suponer que si la compañera habla por todo el grupo, si alguien todavía no lo tiene claro, este es el momento de hablar. Ok. Ok. Entonces, esa es la parte A. ¿Verdad? La caja 2 se mueve más que la caja 1, entonces tiene un doble de aceleración. ¿Ok? Ahora, en la parte B, quiero calcular cuáles son las tensiones. ¿Ok? Entonces, quiero las tensiones. Ok, muy bien. Vamos a hacer 3 puntos de interés. ¿Pueden adivinar cuáles son los 3 puntos de interés que hay aquí? Las 3 cuerdas. Solo hay 2. Yo sé que parece que hay 3, pero en la polea 2 es la misma cuerda, arriba y abajo. Uno, la unión de la masa 2 con la cuerda. Ok. Entonces, uno acá. Ese es cierto. Entonces voy a Y analizar la... otro, Ujú. uy, Siga, diga. otro en la masa, en la otra masa y en la cuerda, digamos. Ujú. Y el siguiente es en donde tengo la duda. No sé si es en la polea 2 o en la unión entre la polea 1 y la polea 2. Es equivalente, esas dos formas de Ok. verlo. Entonces el tercer punto es en la polea 2. Ok. Solo para seguir la misma numeración del ejercicio voy a poner 1 aquí abajo con la masa 1, para no mezclar unos y 2, y el 2 con la masa 2. Solo como para que masa 1 sea el punto 1, masa 2 sea el punto 2. Pero el compañero tiene toda la razón. Esos son los 3 puntos de interés. En las dos masas porque quiero saber qué rayos hacen las masas. Y el punto 3 porque necesito ver cómo se relacionan las dos tensiones y ahí están actuando ambas. Sobre la polea 2 están actuando las dos tensiones. Entonces, ese va a ser un punto de interés, es como el nudo del problema anterior. ¿Verdad? Ahí llegan las cuerdas, ahí las analizo. Y comprendo muy bien por qué la compañera se pudo haber confundido y pensar que hay 3 cuerdas, porque sí, hay, como aquí en el polea 3 parecieran que salen 3 cuerdas, pero siempre hay que tener en mente que la cuerda que vaya aquí arriba, que viene aquí a la izquierda arriba, pasa sobre la polea 2 y se regresa por abajo, es una sola cuerda.
¿verdad? ¿Y dónde están los puntos de agarre de esa cuerda? Bueno, los puntos de agarre, hay uno aquí en la masa 2 y otro acá en la pared. Eso quiere decir que a lo largo de toda la cuerda, ¿verdad? De toda esa cuerda, la tensión vale lo mismo. A lo largo de toda esa cuerda. ¿Por qué la polea no es un punto de agarre? ¿Por qué no pongo un punto de agarre justo aquí arriba en la polea? Sí lo voy a poner virtualmente, pero esos puntos de agarre no me cambian la magnitud de la tensión porque la polea no tiene masa. Si la polea tuviera masa, sí los tomo en cuenta, ¿verdad? Que hay la cuerda abajo, llega hasta ahí, pasa por la polea y luego se agarra desde arriba hasta la pared, ¿verdad? Eso lo hago, ese tipo de análisis, cuando separo la cuerda en dos partes, sí se hace si la polea tiene masa. En este caso, la polea no tiene masa, entonces voy a suponer que es la misma cuerda y es la misma tensión y no voy a separar la tensión. ¿Okay? ¿Queda claro el comentario? Sí, profe. Perfecto. Entonces hagamos nuestros diagramas. Ok. Entonces tengo masa 1, masa 2 y polea 2. Ok. Un segundo. Aquí la J, aquí el I. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, empecemos con la masa 1. Voy a hacerlos más arriba para no ocupar tanto espacio. Para la masa 1, ¿qué fuerzas hay sobre la masa 1? El peso y la tensión de la cuerda. Ok, perfecto. ¿Hacia dónde va el peso? Hacia abajo y la tensión de la cuerda hacia arriba. Muy bien, entonces el peso va acá. Y la tensión hacia arriba. Ok, muy bien. Entonces démosle nombres. Este va a ser el peso M1G. ¿Verdad? Porque así calculo peso. Y esta va a ser la tensión 1 porque está con la cuerda 1. Okay. Para la masa 2. ¿Qué fuerzas hay sobre la masa 2? El peso, la normal y la tensión de la cuerda 2. Perfecto. ¿Hacia dónde va el peso? Hacia abajo, la normal hacia arriba y la tensión de la cuerda 2 hacia la derecha. Muy bien. Entonces el peso hacia abajo. La normal va a ser igual a ese peso porque no hay otra fuerza en la vertical. Y hay una tensión hacia la derecha. Perfecto. Demos los nombres. Aquí tengo la normal. Simplemente la voy a llamar normal porque es la única que hay. El peso 2. Y la tensión 2. Ok, ahora se pone la cosa bonita. La polea. Ok. Entonces, aquí para analizar la polea, siempre que uno analiza la polea, aquí no hay quite. Si tengo que poner un punto de agarre abajo y un punto de agarre arriba, ¿verdad? Y en la cuerda que pasa por la polea. Pero sabemos que esas dos tensiones va a ser la misma por lo que dijimos antes. Sus puntos de agarre no cuentan porque la polea no tiene masa. Entonces no me cambia la tensión. Si la polea tuviera masa, me cambia la tensión de un lado al otro. Pero como la polea no tiene masa, no afecta. Entonces, pero sí tengo que ver esos dos puntos de agarre. Entonces, ¿cuáles fuerzas actúan sobre la polea? Veámoslo aquí en la figura. ¿Qué fuerzas están jalando la polea 2 en general?
De la Y T2. M2, La T2, que viene de M2, pero es la T2. ¿Y dónde jala T2? para la izquierda. Ok, T2 jala a la izquierda. ¿Jala una vez o dos veces? Dos veces. Dos veces, exacto. Jala una vez aquí arriba y jala una vez aquí abajo. ¿Verdad? Y esa es la tensión 2. ¿Verdad? Ahora voy a quitar los Pero puntitos. abajo no jala hacia la derecha, digamos. No, porque yo les dije que la tensión siempre jala desde el extremo que estoy analizando hacia el centro, y el centro está aquí a la izquierda. ¿Verdad? En esta cuerdita, si lo veo como una subcuerda o un pedazo de cuerda, en la parte de abajo el centro está a la izquierda, de este punto de agarre. Ahora ya no estoy viendo aquí M2, sino que ahora estoy viendo este punto de agarre en la polea. Entonces, T2 jala abajo hacia la izquierda y jala arriba hacia la izquierda. ¿Cierto? Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Y quién más jala a la polea? La cuerda de M1. T1, exacto. Ahí está T1 que viene hacia el otro lado. T1 sí jala hacia la derecha. Pero T1 es como M1, profe. No necesariamente. Es T1. Bueno, entonces, volvamos aquí a el diagrama. Entonces, T2 viene aquí abajo. Voy a darle vuelta. Jala hacia la izquierda. Y jala dos veces. Entonces lo pongo dos veces. Por el momento no me interesa dónde jala, entonces lo pongo uno después del otro. Y T1 jala horizontalmente, le doy vuelta a esto. Y jala hacia la derecha. Okay. T1 no es M1, que aquí hay que tener cuidado. Vamos planteando las sumas. Entonces ya tengo los diagramas, entonces ahora vamos con las sumas. Paso 1, diagramas. Paso 2, sumas de fuerzas. Ok, entonces vamos. M1 en la dirección de J. ¿Cómo queda el diagrama la suma de fuerzas de M1 en la dirección de J? Hay algo que me hace falta en estos diagramas. La aceleración. ¿Hacia dónde va la aceleración de M1? ¿Qué dice el dibujo? Hacia abajo, entonces es negativo. Exacto. Entonces, yo siempre las aceleraciones aquí, disculpen, pero bueno, yo las pongo en verde. El holograma aquí normalmente es una flecha que va a estar afuera del diagrama, está ahí a la par, esa es la aceleración. Entonces, esa es la aceleración A1. Okay. ¿Hacia dónde va la aceleración en la M2? Hacia la Derecha. derecha. Hacia la derecha, exacto. Entonces lo voy a poner como por acá. Es un poco más larga, ¿verdad? Entonces hago una flecha un poquito más larga como para representar eso. Y decimos esto es A2. La polea. ¿Qué aceleración ve la polea? Profe, si la polea no tiene más, entonces sería cero, ¿no? Exacto. En realidad sí tiene aceleración, ¿verdad? La polea se mueve hacia la derecha. Pero
como dice el compañero, la masa de la polea es 0. Entonces voy a decir masa es 0. Y listo, masa de la polea. Y entonces, si bien hay una aceleración, que sí, o sea, la polea va acelerando hacia la derecha, es más, para ponerlo más loco, va acelerando con A1 hacia la derecha, ni siquiera es con A2, es con A1. Pero la segunda ley de Newton es masa por aceleración. Y si la masa es 0, no importa que la aceleración vaya hacia la derecha, la suma de fuerzas va a ser 0, porque es masa que es 0 por aceleración. ¿Sí? Entonces, muy bien, ahora sí, ya que tenemos eso, podemos plantear aún más sencillo las leyes de la suma de fuerzas. ¿Cómo quedaría entonces para M1? Quiero que haya puesto en el chat T1, ajá. ¿Qué más? Menos A1 por M1. No, menos M1 por G, es el peso el que va hacia abajo. Y aquí es igual esto. Ahora, primero son las fuerzas. Y luego la flechita que está por ahí sola, la aceleración. Ahora sí, la aceleración es menos M1 por A. ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo. ¿Cierto? Entonces primero sumo las fuerzas y después igualo a masa por aceleración. Ahora, y le doy la dirección a la aceleración. Entonces vean que aquí ya yo leí la dirección. Entonces aquí estoy con la magnitud. Entonces voy a ponerlo así. Estoy con la magnitud de A1, porque ya le di la dirección. Uy, profe, me enredé. ¿Puede repetir otra vez eso? Ok. Entonces, aquí en la suma tengo T1 que va hacia arriba, menos M1G que va hacia abajo, es el peso, va hacia abajo, entonces negativo. Y tengo una aceleración en J, ¿verdad? Porque va hacia abajo. Entonces, la aceleración va hacia abajo, por eso el menos, M1 por la magnitud de la aceleración. Aquí pongo explícitamente que lo que estoy trabajando es con la magnitud de la aceleración porque ya di la dirección. O sea, la dirección ya está ahí puesta en la ecuación. Entonces, lo que tengo aquí que multiplica la M1 es solo me queda la magnitud de la Pero, aceleración. ¿por qué lo igualó? O sea, igualó eso todo a eso. Por la O segunda nada más ley. está queriendo decir que Recordemos que la primera ley dice que si estoy en equilibrio, la suma es 0, la suma de fuerzas. Y si no, la segunda ley me dice que es masa por aceleración. Solo tengo esas dos opciones, o 0 o masa por aceleración. Si tengo una aceleración, y por eso es que uno pone la aceleración en el diagrama, porque si tengo alguna aceleración, normalmente habíamos dicho eso, escojo que esa aceleración, escojo mis ejes de manera tal que esa aceleración coincida con algún eje. En este caso, A1 baja verticalmente hacia abajo, para la redundancia. Entonces dejo horizontal y vertical, porque A1 se mueve verticalmente hacia abajo. ok, Con gusto. Okay. Entonces, y ya tiene ahí el menos, entonces ya sé que es hacia abajo. ¿Verdad? Ok, vamos con la masa 2. Tengo que, en la masa 2, bueno, hagamos todas las sumas para practicar. Tengo la suma en J, ¿cómo quedaría? Para la masa 2, ¿cómo queda la suma en J? Profe, eso sí quedaría entonces n menos masa 2, bueno, m2g Ajá. igualada a 0 porque ahí no está la aceleración. Exacto, exacto. Vean que aquí para la masa 2 la aceleración es completamente horizontal, hacia la derecha. Entonces en la suma vertical, como dice la compañera, da 0. En cambio, si hago para la masa 2 en la dirección de I, ¿cómo quedaría? Profe, nada más entonces la T2
porque no hay nada opuesto igual a la masa 2 por la aceleración 2. Exacto. ¿Verdad? Y positivo porque va hacia la derecha. ¿Verdad? Y no hay nada más, y no hay nada más, lo dejamos así. La suma de fuerzas es solo la tensión 2 y eso es igual a masa por aceleración. ¿Verdad? Y por último, entonces tenemos la polea 2 en la dirección de I. ¿Cómo queda la suma? T1 menos 2T2 Ya que es igual es eso. igual a la aceleración. Es igual a la masa de la polea 0 Pero, por la aceleración. Pero ahí 0 por aceleración es 0. ¿Verdad? Pero aquí hay que tener claro que es por esto, ¿verdad? Que habíamos dicho desde el puro principio que la polea tiene masa 0. ¿Verdad? Es esta masa 0 la que me está matando ahí la suma. ¿Verdad? Bueno, no me está matando, me la está igualando a 0. ¿Verdad? Es por este motivo de acá. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ok? Dudas. ¿Ok? Entonces, de esta suma de acá de las poleas, vemos claramente, bueno, digo yo que es claramente, que si paso el T2 al otro lado al igual, okay, me queda que la T1 es igual a 2 veces la tensión 2. Entonces, la aceleración 2 era el doble de la aceleración 1, pero la tensión 1 es el doble de la tensión 2. ¿Verdad? La cuerda 2 tiene menos tensión que la cuerda 1. Porque la cuerda 1 es el doble. Sí, profe, las sumas de la masa 2 me confunden un poco porque, o sea, esa N no lo entendí bien. El de J y el de I. ok, entonces, voy a copiar esto por acá. Vámonos aquí a la parte del dibujo. ¿Okay? Entonces, para la masa 2 tengo una mesa. Entonces, en la vertical tengo el peso hacia abajo siempre. La mesa es horizontal, entonces un ángulo de 90 con la mesa me da la normal hacia arriba en la vertical. ¿Verdad? ¿Y por qué la normal hacia arriba? Porque la mesa evita o quiere evitar que, o está evitando que M2 caiga. ¿Verdad? Entonces, si la mesa evita que M2 caiga, la mesa empuja hacia arriba. Y a M2 solo lo jala la cuerda y vean que la cuerda lo jala hacia la derecha. ¿Verdad? Y bueno, y si se mueve, se moverá con una aceleración A2 hacia la derecha. Y bueno, el problema me dice que sí se mueve y entonces se está moviendo hacia la derecha. ¿Okay? Eso sí me lo entiende, el diagrama sí está claro. Sí. ¿Okay? Entonces, directamente del diagrama, sin pensarlo mucho, uno simplemente dice, ok, todo lo que está en J. N está en J hacia arriba, positivo. MG, M2G está hacia abajo, negativo. ¿Okay? Y vemos que la aceleración es completamente horizontal. O sea, la aceleración no tiene nada en la vertical. Entonces, la suma vertical da 0. Luego, en la horizontal tengo T2. T2 va hacia la derecha, positivo. Y nada más. Lo único que me queda ahí sería la aceleración, que está por acá. Entonces, la aceleración va hacia la derecha. Entonces, también es positivo. Y es M2 por A2. Y entonces eso, digamos, uno pone lo del I y después y el igual y siempre la masa. Siempre tengo esas dos opciones. Eso es lo que me decía las leyes de Newton. O la suma de fuerzas es 0, o la suma de fuerzas es masa del objeto que estoy analizando por la aceleración. ¿Verdad? Son esas Ok, dos profe. opciones. Sí, ya lo entendí. ¿Okay? Y por dicha solo son dos, porque si no habría que empezar a ver todos los diferentes casos y no. ¿Okay? Muy bien, entonces ahora en la parte B lo que me pide es que encuentre las aceleraciones A1 y A2 en términos de M1 y M2. Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a usar?
voy a copiar solamente esta suma de fuerzas de acá y esta de acá. ¿Por qué no uso la J en M2? Porque no ocupo la normal para nada. La J me va a dar la normal y bueno, la normal no me interesa. No tengo fricción por ningún lado, entonces la normal no me interesa. Entonces solo me interesan esas dos sumas. ¿Sí? Ahora, voy a poner en colores las incógnitas. Quiero A1, voy a poner en rojo. ¿Sí? Ahí está A1. Y quiero A2, pongámoslo en azul, también lo quiero. Entonces también esos dos los quiero. Pero bueno, T1 también es una incógnita. Voy a ponerlo en otro color, rosado. Y T2 es otra incógnita, pongámosla en otro color. Anaranjado, verde, verde, anaranjado, anaranjado. Ok, entonces tengo dos ecuaciones y cuatro incógnitas. Okay. Pero bueno, no pego el grito del cielo todavía. Tengo otro par de ecuaciones que me van a salvar la tanda. Tengo esta ecuación que habíamos sacado en la parte 1, que la A2 es igual a 2 veces la A1. Y tengo esta ecuación que acabamos de sacar, que la T1 es 2 veces la T2. ¿Verdad? Y aquí entonces están todas las incógnitas. Ya tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Check, puedo resolverlo. ¿Ok? Entonces, la más sencilla es la de abajo. Entonces empecemos con esa y decimos, bueno, aquí tengo T2. De esta ecuación de acá, que me relacionaba las dos tensiones, si paso, quiero despejar T2, entonces digo, ok, bueno, T1 entre 2 es T2. Ok, muy bien. Y aquí arriba me dice que A2 es 2 veces A1. Entonces hagamos eso. En vez de T2 voy a poner todo en términos de la ecuación de arriba, T1. Entonces, T1 entre 2, ¿verdad? Y A. T1 entre 2. Y aquí tengo entonces M2 por la aceleración 2. Pero en vez de aceleración 2 voy a poner 2 veces la aceleración 1. ¿Verdad? Entonces estoy escribiendo la ecuación de 2 con los datos de 1. ¿Verdad? ¿De qué me sirve esto? Bueno, entonces ahora yo puedo pasar de acá, voy a despejar T1. Voy a pasar T1 y este 2 a multiplicar. ¿Verdad? Entonces queda un 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces T1 es 4M2 por A1. Entonces ahora voy a agarrar la otra ecuación. Y digo, ok, pero entonces aquí tengo T1. Voy a quitar ese T1. Y en vez de T1, usamos lo que acabo de descubrir. T1 es 4M2 por A1. Bueno, voy a quitar estas magnitudes para que no me estorben. No estar escribiendo. Ok. Muy bien. Y ahora entonces lo que ando es despejando. Dígame. Nada más una consulta con esas rayitas que le pone a la A y que le puso a la A al cuadrado, ¿se tienen que poner o no se tienen que poner? No es estrictamente necesario. Ah, es Eso que lo se me puse aquí en el arriba. valor. Es que es el valor absoluto, ¿verdad? Cuando yo Ok, tengo un ok. vector, ¿verdad? Ajá. Para el vector A, esto es la magnitud de A del vector. Ok, ok. Es el Sí, tamaño. el positivo y el negativo es la dirección. Y por definición es positivo. ¿Verdad? Y por eso es que es Ok. como el valor absoluto, porque el valor absoluto me daba el positivo, ¿cierto? Entonces es Ujú. parecido al valor absoluto, pero no es exactamente el valor absoluto. Le llamo magnitud porque estoy hablando de un vector. Entonces, Ok. pero es parecido, hace como la función del valor absoluto. Profe, porque ahí le quitó, digamos, en la que ya está haciendo, ¿por qué le quitó la magnitud a uno?
para no estar escribiendo tanto. Lo pongo. Si les No, confunde. nada más. No. Ok. Nada Sí, más lo quité pensé que para no había algo tener ahí atrás. tanta cosa ahí, ¿verdad? Entre menos rayas, mejor. Digo yo, no sé si ustedes piensan lo mismo. Ok. Entonces, ¿verdad? Aquí ya llegué a este punto en donde tengo dos veces la A1 en mi ecuación, ¿verdad? Y es la única incógnita que queda. Entonces, cambio de lado, me traigo el más A1 por A1 acá a sumar. Y paso al otro lado del igual, el M1G a sumar, ¿verdad? Pues intercambio de lado. Y nada, lo saco a factor común, ¿verdad? Acá. Acá. Perfecto. Y todo eso que está con A1 lo mando a dividir. Entonces llegué a una expresión de A1 que no tiene ni T1, ni T2, ni A2. Justamente lo que quiero. Solo tiene los datos que me daban al principio, M1 y M2. Cuando yo lo tengo de esta forma, simplemente recuerdo esta ecuación de acá. Digo, claro. Y entonces A2 va a ser el doble. Entonces voy a copiar lo mismo. Lo pongo aquí abajo. Y pongo un 2 acá. Y listo. Que vieron que ya el despeje es relativamente sencillo. Digo yo. ¿Dudas? ¿Alguna duda con el despeje? Sí, profe. M1G estaba a la derecha y en la tercera línea estaba a la izquierda y después a la derecha. ¿Cómo fue eso? Acá dice usted. Ajá, sí. Y lo paso a sumar. Vea que está a la izquierda negativo, entonces pasa a la derecha positivo. Y Ah, ok, M1 a como que 1. cambió, ajá, M1 y A1. Ajá. Entonces lo paso al igual, entonces pasa positivo. Ok. Que vean que lo difícil de este problema no era el álgebra. Ese álgebra de ahí, yo sé que sí puede ser que haya algún paso que incomoda, pero viéndolo sale. Lo difícil aquí fue encontrar la relación entre A2 y A1 y ver cómo lidiamos con las sumatorias. Una vez que ya tenemos las sumatorias, de ahí en adelante sale, queda, o sea, no sé. ¿Dudas? No, profe. Ok, entonces simplemente voy a terminar de dar los colores aquí abajo, las ecuaciones originales. T1 era rosado, T2 era anaranjado. Solo para que, Profe, dígame, una pregunta. ¿Esa es la resolución de la parte B? de la parte C. Sí, esa es la parte C y la parte B, entonces, son como los diagramas y las sumas. En realidad solo era la suma de la polea. Ah, ok, está bien. Pero y aproveché y hice todo el análisis de una vez, porque había que hacerlo de todas formas. Okay. Profe, ¿puede poner un toque cerquita al enunciado? Un momento. Profe, hay Ah, muchos tipos de poleas, digamos, como que, porque eso es un tipo de polea, la que nos puso al lado ya era otro. Y cuantos más tipos de poleas hayan, digo yo que salen más sumas. o sea, no sé si la palabra tipos es lo que es la más correcta para usar acá. No es que hay tipos de poleas, es que hay combinaciones. ¿Verdad? Porque al final de cuentas estoy usando
lo mismo, o sea, la polea es una polea, punto. No hay nada que analizar ahí. Lo que agrega complejidad es cómo lo combino. Entonces, sí, hay diferentes posibilidades de combinar poleas. Lo más común que vamos a ver aquí es de una sola polea, eso es lo más común. Por ahí, la polea doble, ¿verdad? Que sería esto, una combinación de dos poleas en donde una de las poleas es jalada por la otra, por la cuerda que pasa por la otra. Esto es una combinación que tiene esta complejidad de que está estas relaciones entre las cantidades, ¿verdad? Que una es 2 veces la otra. Y ¿qué más para ver? De ahí usted lo que puede hacer es empezar a agregar más poleas. Y entonces ahí la pregunta ahora sería, bueno, ¿cuánto se mueve cada polea? O si le doy más a las poleas, ¿cómo va cambiando la tensión en la cuerda? ¿Verdad? Porque si la polea ya tiene masa, entonces la tensión en la cuerda va cambiando de un lado a la polea a la otra. Okay. Ok, pero sí, comúnmente van a ser así de dos. Sí, cuando se quieran ponérselo difícil o de una. Ok. Segundo. Ok, entonces, ¿alguna otra duda? Ok, presten atención a Newton. Newton, este tema de fuerzas es un tema muy amplio, porque no hay una forma de generalizar qué es lo que le puede entrar, ¿verdad? Aquí vimos lo más complejo que pudimos haber visto con poleas, vimos un poco de tensiones, cómo ir combinándolas, y como lo más complejillo que puede pasar con fricción. Pero bueno, lo mismo pasa en el plano inclinado, que no vimos un ejercicio como tal, pero ya habíamos visto aquí arriba cómo simplificar el análisis, ¿verdad? Y que el ángulo del plano inclinado lo va a tener el peso cuando inclino los ejes. De aquí lo que queda son combinaciones de todo esto. Entonces, las posibilidades son infinitas. Hagan ejercicios, hagan muchos ejercicios de esto. Y es fundamental identificar dónde va cada cosa, ¿verdad? Y cuáles son las fuerzas que hay. Pero bueno, si no hay más dudas, lo dejamos por acá. Profe, entonces, en resumidas, a grosso modo, sería como primero datos, luego diagramas y luego sumas. Ujú, siempre. Ok. Y por último ya despeja de las sumas, porque vean que a diferencia del tema anterior, cinemática, en donde ya estaban las ecuaciones dadas, usted simplemente escogía cuál ecuación usar, aquí usted se tiene que inventar las ecuaciones, se la tiene que sacar de la nada, ¿verdad? Entonces, el diagrama me ayuda a ver dónde están las fuerzas para, con las sumas, plantear las ecuaciones. Entonces, todos los problemas tienen ecuaciones diferentes. Pero lo de cinemática era donde estaban como tres fórmulas o ecuaciones, ¿verdad? Sí, eran 4, pero sí. Profe, ¿puede poner un pedacito donde están los dibujos de las poleas, digamos, la comparación de los dos tipos de polea del simple? Sí, ahí, gracias. Ok. Estamos, entonces, bajamos por acá. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Si tienen dudas, me escriben correos y los podemos ver por ahí. O si es muy urgente, podemos ver cómo hacemos una consulta de Zoom.
Pura vida, profe. Gracias. 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 Profe. Con Gracias, gusto. profe. Con gusto. Muchas gracias. Con gusto.